Estoy mirando aquí un texto, no es porque estoy distraído, es porque quería saber cómo está Ethan y Naomi. Hemos estado orando y me alegro tanto de recibir la noticia que el nieto de Mauricio está mejor. También está mucho mejor. Gracias. Sí, yo. Hemos estado orando por él. Entonces Lázaro me mandó a las 9:30 un mensaje. Buenos días, David. Lamento que perdí tu llamada cuando estaba durmiendo con los gemelos. Yo lo llamé anoche. Y Naomi está haciendo un poquito mejor, dice aquí. Y Ethan también ha mejorado un poquito. Gracias por la comida y las oraciones. Lo hubiese llamado, pero yo sé que está en el culto en este momento. Pero gracias por sus oraciones. Sigan orando. Ha sido, de verdad, un tremendo reto para Lázaro y Brenda desde que ellos han nacido estos chiquitillos y claro, todavía tienen a David que cuidar también, no pueden ignorar a su hijo mayor. Y entonces el Señor, solo el Señor que le puede dar la fortaleza, pues de verdad están la energía, la fuerza se está gastando bastante con todos estos retos de la salud. Sí. David, damos gracias que el nieto Teos de Mauricio también está. Sí, lo mencioné. No, estaba ya. La vejete se enrolló, la gente tiene que ver si tiene que sacarle. Oren por mí que ya la. Como yo he visto en los videos de YouTube, sí, esos videos donde están sacando el wax. Bueno, a lo mejor no es eso, ya es. Y Alefa, gracias a Dios, todo salió negativo también. Excelente. Espero verla pronto también. Bueno, abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. ¿Qué hora es? Okay. 1 Timoteo capítulo 2 y estamos en la sección desde la última parte del primer capítulo de 1 Timoteo y primordialmente del capítulo 2, versículo 1, en lo que es el cuerpo de la carta y lo que tiene que ver con la conducta de la iglesia. La conducta de la iglesia es importante porque es la casa de Dios, como dice en 1 Timoteo 3:15. Es la iglesia del Dios viviente. Es interesante ese lenguaje. No estamos en ese versículo, entonces no quiero pasar mucho tiempo hablando de ese versículo eventualmente, pero leímos en Salmo 115 los ídolos, ¿verdad? Los ídolos representan dioses, pero no son dioses vivientes, porque si esos ídolos representan a dioses, pero no ven, no huelen, no oyen, no hablan, no nada, entonces son muertos, no son dioses verdaderos, son invenciones del hombre. Pero Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios viviente y Él mora en su iglesia, mora en cada iglesia verdadera. Entonces cada iglesia local es una iglesia del Dios viviente y cada iglesia es o debe ser una columna y baluarte de la verdad. Entonces estamos en este pasaje que tiene que ver con la conducta de la iglesia, la importancia de la iglesia a enfocarse en el misterio de la oración, precisamente orando por todos los hombres, incluyendo esos que se han extraviado a errores, pero también orar por las autoridades y esos que están en el gobierno, porque ellos van a por lo menos tener una influencia acerca de la condición externa de la iglesia, y si eso
en sí van a permitir a la iglesia a ser un testigo consistente y libre acerca del evangelio, porque el evangelio es la palabra de Dios que salva a las personas cuando Dios pone su poder, empodera su palabra a salvar a una persona, porque Él desea a cada persona, cada hombre que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, a orar por los gobernantes para que la iglesia vive quietamente, reposadamente toda piedad y honestidad, y tener esa comodidad, esa paz, esa tranquilidad a poder ser un testigo del evangelio en la comunidad, en la sociedad, sin la amenaza o la obstrucción del gobierno. Entonces, después da una palabra de exhortación a los hombres, en versículo 8. Si la iglesia va a estar enfocada en orando, no solo cada individuo en su momento privado, personal, pero cuando la iglesia se congrega o en cualquier lugar que hay una representación de la iglesia, entonces ahí se espera que los hombres dirigen esos tiempos, porque los hombres son creados por Dios a ser líderes, y pues si los hombres hacen eso, en este caso oren en todo lugar, entonces tienen que ser hombres que son que son pasibles o pacificadores, donde hay la ausencia de ira ni contienda. En otras palabras, deben ser hombres que están viviendo una vida santa. Claro, eso no significa una vida perfecta, pero una vida que representa bien el carácter de Dios delante de las personas, una vida que es irreprensible. Entonces, pues acerca de la conducta de la iglesia y particularmente la conducta de los hombres y su carácter en la iglesia o en el culto de la iglesia, o donde hay un culto que representa la iglesia. Lo digo de esa manera porque sabemos que no cada culto o hora que se aparta para gente que de la iglesia reunirse para orar, para enseñar la palabra, tener un estudio bíblico, tener un culto de adoración. No toda la iglesia, en otra palabra, cada miembro de la iglesia está presente ahí, se desea, ¿verdad? Como deseamos una existencia de 100% en cada culto de adoración que tenemos en inglés o sea en español, pero y en estudios bíblicos y otras reuniones que tenemos en la iglesia, pero de todas formas, aun cuando no hay esa asistencia 100%, todavía se puede decir, aquí se está congregando la iglesia. Aquí los hombres, las mujeres juntas, entonces los hombres que están dirigiendo ese ministerio y si lo están dirigiendo, entonces deberían ser hombres irreprensibles. Ahora, en versículos 9 al 15, aquí, ¿me pueden pasar la botellita de agua, por favor? Interesante, ahora pasamos a los versículos 9 al 15, donde ahora la palabra se dirige a la conducta de las mujeres en la iglesia. Es interesante que cuando hablamos de la relevancia de la palabra de Dios, y esto lo hablé mucho más anteriormente, entonces no quiero apartarme otra vez a este punto, pero nada más para ese punto que es interesante que en nuestro tiempo presente, nuestro tiempo, entre comillas, moderno, que cuando abrimos la Biblia y vemos un pasaje como esto, no hay problema para las personas ver una palabra
hacia los hombres que deberían levantar, si van a orar y levantar manos, que deberían ser hombres santos, irreprensibles. Si vemos un pasaje que habla del hombre sea amoroso y uno que ama y que sacrificar sobre su mujer y que debe ser un hombre humilde, la palabra de Dios es relevante. No hay problema en ese caso, aunque esa palabra fue escrita 2000 años atrás, hace 2000 años. Pero es interesante que en el asunto de las mujeres, y yo creo que podemos saber un poco por qué, porque la historia vemos, porque la historia en un sentido ha conmovido esta mentalidad, esta filosofía. Pero cuando vemos pasajes como aquí que habla de la conducta de las mujeres, y especialmente cuando se habla después sobre su rol o su papel de sumisión en la iglesia o en el hogar, entonces están las personas, incluyendo también no solo mujeres que son feministas, pero hombres también que ven, bueno, ya esa palabra no es ya relevante. Nosotros estamos viviendo en una sociedad moderna que ya eso no cuenta. Ya hemos cambiado, hemos avanzado, somos personas progresivas y cosas así, y cuestionan a lo mejor la autoridad, la inerrancia o la autoridad de la palabra de Dios, o si todavía respeta que eso todavía tiene autoridad, que esa es la palabra de Dios. No es relevante ahora porque eso era para un contexto en su tiempo. Entonces restringen, limiten entonces la aplicación, la exhortación y la aplicación ahí para ese tiempo y no para hoy. Interesante, ¿verdad? Eso está pasando ahora con el asunto de la homosexualidad también. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero se hablan de ser cristianos liberales. Es una contradicción, pero bueno, de todas formas. Y piensan que puede haber cristianos que son homosexuales. Y hay unas denominaciones que han ordenado hombres o mujeres que son homosexuales al ministerio. Es un rechazo completamente de la palabra de Dios como la palabra de Dios inspirada y la autoridad de la palabra de Dios, y que vean que la palabra de Dios es inerrante y siempre relevante en estos tiempos. Y claro, ahora también, hasta recientemente, especialmente en asuntos sociales acerca de diferentes razas, aunque de verdad si uno quiere tener una cosmovisión bíblica acerca de eso, hay una sola raza, que es la raza de la humanidad. Lo que estamos hablando es de diferentes culturas, ¿verdad? Gente que tienen diferentes colores de piel, aunque sean cubano o americano o africano, cualquier país o de cualquier cultura. Hay una sola raza y es la raza humana. Pero de todas formas, en estos tiempos que eso se ha levantado otra vez, especialmente en nuestra sociedad y en Europa occidental, ese asunto, entonces la idea de la dominación de esos que son blancos, y entonces la Biblia habla de la esclavitud y que todavía reconoce la esclavitud y no lo condena, y entonces ahora cuestionan otra vez la relevancia de la palabra de Dios y hay que redimir la palabra de Dios. Hay un hombre que se dice evangélico, William Webb, que ha presentado en un libro una hermenéutica que se llama la hermenéutica redentora. Redentora, en otra palabra, hay ciertas cosas o asuntos en la Biblia que hay que redimir, sea el asunto de la homosexualidad o sea o particularmente la esclavitud, el asunto de las mujeres y cómo ver las mujeres y su rol, su papel en este mundo. Él no toca tanto y no entra tanto en la homosexualidad porque él sabe que ya es una línea que si él pasa ahí, ya ni se puede decir que él es evangélico. No creo que todavía pueda decirse que él es evangélico, pero de todas formas
ya sabemos que eso ya es aceptando una inmoralidad, cuando Dios condena la inmoralidad claramente. Pero hay que redimir la palabra de Dios en cuanto a los asuntos de los esclavos o la esclavitud o el papel de las mujeres. Entonces estamos aquí en este pasaje hablando de la conducta y el rol de las mujeres en la iglesia, y hay que hacer la pregunta, ¿esto todavía es relevante? En la restricción, lo que se exhorta aquí a las mujeres, tal como a los hombres, se puede decir que todavía es relevante para nuestro tiempo. Su exhortación y la aplicación de esa exhortación todavía se puede presentar como la palabra de Dios a la iglesia hoy mismo y a la mujer hoy misma. Entonces, la respuesta de Pablo aquí en la palabra de Dios es sí. Claro que sí. Primero, en versículo 9 dice, así mismo que las mujeres. Bueno, así mismo que. Bueno, la cosa es, hay que ir al versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En otra palabra, hay una exhortación aquí, hay un deseo que viene claramente de Dios a través de Pablo a los hombres y la manera que ellos deben entonces conducirse en la iglesia y cómo ellos deben presentarse en su carácter como hombres cristianos. Y asimismo, entonces ahí está la conexión, que ahora hay otro deseo que viene de Dios a través de Pablo, en la manera que, para ahora darle una palabra a las mujeres en cómo ellos deben presentarse, en su carácter, y qué es su rol, qué es su conducta en la iglesia. Leí otra vez en versículo 15, capítulo 3, que Pablo escribió esta carta para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es para todas las iglesias. No solo para esta iglesia, pero para toda la iglesia. Si cada iglesia es una casa de Dios y es una casa del Dios viviente, y cada iglesia debe ser una columna y baluarte de verdad, entonces la palabra de Dios, donde no hay ninguna cualificación, donde no hay ninguna restricción particular por el contexto, entonces esta exhortación, como en muchas exhortaciones que vemos en el Nuevo Testamento, aplica a cada iglesia. Sea para los hombres o sea para las mujeres. Y aunque no voy a presentarlo esta mañana, vemos que la razón que Pablo da la exhortación donde la mujer no se debe permitir a enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no es por una razón cultural o porque es un contexto particular en su tiempo. No, él se basa eso en la historia, en la creación misma del hombre, que en ese tiempo hubiese sido a lo mejor 4,000, 5,000, 6,000 años atrás, a lo mejor un poquito más. Entonces es un argumento bíblico, porque eso está en Génesis, y un argumento teológico, porque viene de la revelación de Dios. Y tercero, es una razón histórica, no algo nada más cultural para el tiempo. Pues esta palabra a las mujeres es relevante. Entonces vemos aquí en versículos 9 al 15 en sí dos direcciones que se dan a la mujer con respecto a su conducta apropiada y su rol, su papel apropiado en la iglesia. Y nada más esta mañana, por el tiempo que tenemos y porque quiero enfocarme un poquito más tiempo acerca de su papel apropiado, porque esa es la parte más controversial, si podemos decir eso, y para
poder explicar por qué bíblicamente eso se ha dado ahí. Y que las mujeres deben sentirse liberadas, que no tienen ciertas responsabilidades que los hombres tienen, que será otorgado por el Señor a ellos. Entonces, esta mañana vamos a ver la primera dirección, la conducta apropiada de las mujeres cristianas en la conducta apropiada de las mujeres cristianas, en versículos 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces vemos aquí acerca de la conducta de las mujeres que se trata aquí primero hacia la vestidura y la apariencia externa de la mujer. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso refleja algo de su carácter interna, refleja algo de su preocupación, de su enfoque, que indica algo de su prioridad. Es una prioridad, ella tiene una prioridad espiritual o tiene una prioridad que es material o que es vana, mundana. Entonces vemos aquí que Pablo dice aquí, como lo dije antes, asimismo que las mujeres, y es posible que a lo mejor incluya aquí la actividad de oración, y claro, los hombres se dirigen, ellos que dirigen ese tiempo de oración, que se está hablando aquí de cómo las mujeres ahora cuando se reúnen, se congregan en la iglesia, cómo ellos deben vestirse, cómo ellos deben entonces aparecerse externamente. Claro, a la misma vez, lo que se ve aquí no es algo que nada más que se debería restringir a la iglesia. Esto es lo que Pablo trata aquí, es la prioridad de lo que la mujer se enfoca aquí. Y tiene que ver con cómo ella se adorna externamente. Entonces, lo que está implicado aquí es el deseo que se ve en versículo 8. Ese verbo no se incluye otra vez, no se repite porque ya es entendido. Entonces se puede traer esa idea. Asimismo, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La idea ahí de presentarse de una manera adecuada, apropiada. ¿En qué manera? Bueno, dice ahí con pudor y modestia, o en otra palabra, la primera parte tiene que ver con ella debe entonces aparecerse o presentarse moderadamente en cuanto de su adorno, su vestidura, porque había esa situación, y lo voy a explicar ahora en un momento, la situación donde mujeres se estaban sobrepasando en la manera que se estaban vistiendo ahí en la sociedad romana o greco-romana. Claro, se puede, como lo he dicho anterior, que en la ciudad de Éfeso había ese templo de Artemis o Diana, donde incluía sacerdotisas, mujeres que eran prostitutas, y claro, ellos se iban a vestirse de una manera sexual o sensual, ahí seductivas, y claro, con mucho maquillaje, de una manera para atraer hombres y cosas así. Es posible que yo creo que ese trasfondo es más, significa más a lo mejor para la próxima sección del versículos 11 y 12, porque ahí tiene que ver otra vez con la idea de si las mujeres pueden ser sacerdotes, pueden ser obispas, pueden ser líderes. Creo que aquí podemos ver que en la situación, en la sociedad general, como lo vemos
en muchas sociedades, especialmente sociedades avanzadas como las nuestras, siempre ha habido la vanidad, la preocupación, el enfoque a la vanidad, especialmente para las mujeres. Todavía se ve, como hoy, si uno va a un mercado, las revistas que están ahí delante para, que tienen que ver con modelos y la manera y los vestidos, y para influir en mujeres a vestirse de una manera, las modas de hoy de su vestidura o maquillaje o el estilo del pelo y cosas así. Bueno, como hoy no hay nada nuevo bajo el sol. Eso era también la sociedad romana, greco-romana. Las mujeres ahí paganas o inconversas en esa sociedad aparecían de una manera ostentosa, se maquillaban, se hacían el pelo, se vestían de una manera ostentosa, exageradas, extravagantes. La modestia con respecto a la apariencia externa de una mujer y un foco en su carácter interna que Pablo quiere dar aquí está en contraste con la práctica pagana de vestirse, especialmente para los festivales públicos, con las mejores ropas de una mujer. Estaban los estilos de moda decadentes y extravagantes de Roma. Y un modelo principal para las mujeres en ese tiempo fue la emperatriz, la mujer del emperador, que se vestía de una mujer así decadente, extravagante, y las mujeres querían seguir e imitar eso, ¿verdad? Y eso, otra vez, no es algo raro o extraño o diferente, porque el hombre siempre está buscando a otro hombre o la mujer a otra mujer a imitar si ven algo que admiran o respetan, o para a lo mejor sentirse mejor, aceptable o aceptados por la sociedad. Y claro, si tú tienes una reina o una emperatriz que se viste de una manera y toda la población, o por lo menos la población de las mujeres, están elogiando a esa mujer, entonces ¿por qué no ser como ella? A lo mejor así uno recibe también el mismo elogio, a lo mejor no del mismo grado, pero qué mujer más, otra vez, tan progresiva, tan moderna, tan linda, tan extravagante. Es interesante que acerca del gobierno de Inglaterra, ellos tienen una monarquía, pero esa monarquía es ceremonial. El gobierno de Inglaterra es un gobierno parlamentario y en sí el rey, como hay rey ahora, pero de muchos años antes era la reina Elizabeth II, o Elizabeth II, ella como reina no tenía de verdad poder en hacer decisiones acerca de la política del gobierno, hacer ciertas decisiones que crean nuevas leyes o prohibiciones en el país. Era una posición ceremonial, pero de todas formas, ella también, como el príncipe en ese tiempo, Charles, que ahora es el rey, y yo me acuerdo Diana, en ese tiempo la princesa, ella fue alguien que fue admirada, Diana, admirada por tantas mujeres, porque era una mujer joven, atractiva, linda, tenía cierta sofisticación, pero a la misma vez ella conectaba con la gente del pueblo. Y entonces muchas mujeres y revistas querían tomar su fotografía y vestirse como Diana, tener un pelado así, un estilo de pelo como Diana. Y eso se ve también no solo con personas en
en una posición de gobierno o de una posición alta. Eso se conocía de Jacqueline Kennedy Onassis también, bueno, era Jackie Kennedy, pero también mujeres en la cultura popular, en la música o en los cines, como ellos también son admiradas por su posición tan popular que entonces las muchachas quieren vestirse como ella. Todavía me acuerdo cuando estaba en el junior high que muchas muchachas querían vestirse como Madonna y tenían su guante, pero no tenían los dedos los guantes, y tenían, no sé, algo en el pelo y en el maquillaje y toda la joyería y cosas así. Y en los festivales públicos, precisamente que ahora que va a pasar, yo creo que pronto los Academy Awards, bueno, está, que tú sabes, the paparazzi y las entradas donde ahí en esas ceremonias tan formales, todos quieren tomar la fotografía, ver cómo se están vistiendo los artistas, ¿verdad? Oh, qué vestido, y de qué diseñador viene tu vestido. Es un enfoque, una preocupación, y para muchas mujeres, sean adultas o sean jóvenes, quieren hacerse eso. Y ahora con los medios sociales ya tú no ni tienes que ser una persona que se ha comprobado o has hecho algo exitoso para ser popular. Ahora si tienes una cámara para tú mismo y tener tu propio canal de YouTube o de Instagram o TikTok, ya tú puedes ser una persona de influencia acerca de muchas cosas como los estilos de vestidos o maquillaje y cosas así. Y ahora tú eres un influencer, una persona que ahora influye a muchas personas sin de verdad ser descubierto por alguna capacidad especial. Así era como la gente eran exitosas o populares, que fueron descubiertos porque tenían un don, tenían algo, un talento. Entonces, la emperatriz era un modelo principal, pero estos estilos de moda se extendieron rápidamente al resto del mundo greco-romano y encontraron seguidores entusiastas entre las mujeres en todas partes que copiaron los elaborados estilos de vida y tendencias de moda promulgadas en el capital del imperio. Entonces lo que estaba pasando ahí en el capital se estaba extendiendo, se estaba promulgando a las otras áreas del imperio, como estos estilos decadentes que estaban antes. Y ahí yo creo que ese es el trasfondo común, porque esto va a ser una influencia o una influencia potencial en cualquier ciudad o cualquier parte del imperio, aun cuando esa ciudad o ese pueblo no tenía un templo como Éfeso tenía de Artemis y Diana. Era todavía el estilo de la cultura de ese tiempo. Entonces vemos aquí que Pablo quiere que las mujeres cristianas deberían adoptar un enfoque diferente. Por eso dice ahí en versículo 9, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. En otras palabras, tienen entonces que presentarse de una manera reservada, donde uno no se está confundiendo en su presentación externa a una mujer pagana, a una mujer que se ve, que se preocupa por lo que ella aparece delante de los ojos de las personas, o sea los hombres o las mujeres. Y no solo moderadamente o con pudor ahí, como dice, pero también y modestia, en otra palabra, discretamente. Significa un control sobre las pasiones corporales, un estado de autodominio con respecto al apetito. Y esto no era una situación solo para las mujeres. Esto se ve también entre las calificaciones para los hombres que sean ancianos en la iglesia, que sean hombres no solo irreprensibles, marido de una sola mujer, pero sobrio, prudente, decoroso. Esas palabras tienen común, especialmente ahí la palabra
ser prudente de esa manera. Entonces, esto no era solo un asunto para las mujeres, pero debido a la influencia de la cultura y cómo eso podía influir a las mujeres, o ya estaban influyendo a algunas mujeres de la iglesia, ellos tenían que ahora aplicar ese principio, esa virtud hacia su decoración o su adorno externo. Y ellos tienen que entonces tomar autodominio con respecto a sus propios apetitos, sus propios deseos. Y es algo entre dos extremos. El extremo es la indulgencia de cualquier cosa mundana, cualquier cosa que atrae atracción a ella, la vanidad. No, eso no se debe practicar. Pero el otro extremo es el ascetismo. El ascetismo es no puedo vestirme, o por lo menos no puedo vestirme de una manera respetable, limpia, bonita. No estamos hablando de ese extremo de negarse de ciertas cosas que Dios permite. Porque en ese caso también, en una situación dada, eso puede atraer una atención que es inapropiada. Y ese es al fin el asunto. Tú estás atrayendo atención a ti misma o al Señor. O en este caso, no solo al Señor, pero a tu carácter. ¿Cómo te conocen los hombres y las mujeres? ¿Cómo te conocen en la iglesia y fuera de la iglesia? Como una mujer que solo está preocupada por su maquillaje, su vestidura y que luca muy bien, a lo mejor luca sexy. O una mujer donde puede estar vestida bien, moderadamente, pero bien, respetuosamente, y que la gente te conozca mejor por tu carácter, por tus virtudes como mujer y como mejor dado como una seguidora de Cristo, una adoradora de Dios. Porque eso es lo que Pablo dice ahora aquí en versículo 9. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Otra vez, vemos aquí una situación donde a lo mejor Pablo está diciendo, una mujer cristiana puede decir, bueno, entonces no puedo vestirme de nada, no puedo poner ni un anillo, ni una... Primero tenemos que conocer la cultura en ese tiempo. Y lo que Pablo se está refiriendo son, otra vez, las expresiones extravagantes y decadentes, que eran exageraciones de apariencias. No está haciendo una previsión absoluta aquí. Al contrario, cuando uno quiere conocer exactamente el enfoque de la exhortación de un pasaje de la Escritura, tiene que no solo conocer el contexto y especialmente el contexto cultural y el contexto histórico, pero hasta el texto mismo te dice una idea a lo que debe ser el enfoque. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En otra palabra, ¿qué es el enfoque tuyo? ¿Cuál es tu decoración que la gente te conoce primordialmente? En lo que Pablo está describiendo ahí en versículo 9, no con peinado ostentoso, por ejemplo, las trenzas que se usaban en esos tiempos eran trenzas populares que tenían una apariencia deslumbrante. Brillaban como joya, con joyas caras, y a veces representaban fortunas. Ahora uno está poniéndose algo, decorándose algo que quiere comunicar algo. Mírame a mí y qué rica soy. Entonces ya el enfoque no es al Señor, ya el enfoque no es al Evangelio, a la palabra o a las virtudes de la santidad o de la piedad.
Esto no tiene que ver si una mujer puede vestirse bien o lucirse bien y ponerse un poquito de maquillaje. Es posible que algunas veces hay que ponerse un poquito de maquillaje para no atraer una atención inapropiada. Es interesante. En Mateo capítulo 6, por ejemplo, no quiero desviarme aquí, ya son las 12:30, pero nada más para entender esto un poquito más, que hay que entender un poquito la situación y el contexto. Es interesante. Jesús exhorta a sus discípulos a no ser hipócritas. Hipócritas son esos que quieren llamar la atención o ser vistos por otros hombres y ver qué espirituales son por lo que ellos aparezcan externamente. Entonces, en cuanto hay ayunamiento, como dice ahí en 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Interesante, ¿verdad? Ahora Jesús está diciendo que ahí la apariencia externa es importante. Porque de la manera que uno está ayunando, me siento, especialmente por una hipócrita. No, tú sabes, oye, ¿qué te pasa? Porque tiene una apariencia que a lo mejor se luce un poco enfermo, débil, decaído. A lo mejor no tiene, si es una mujer, no tiene maquillaje, no tiene nada, luce que está enferma, falta de comida. Ay, ¿qué te pasa? Y tú sabes que eso es la oportunidad para una persona decir, no, es que estoy ayunando, hermana. O hermano, no, estoy ayunando para el Señor. Estoy así. Si tú, primero, ten cuidado como cristiano o cristiana a anunciar tus virtudes. Nosotros no estamos aquí para anunciar virtudes. Nuestras virtudes ya se anuncian por sus acciones. Pero aquí la persona, la hipócrita, dice, oh, Pablo, ¿qué te pasa? Tú no dices que estás... No, es que para el Señor estoy ayunando. Esto es todo para el Señor. Entonces estás atrayendo una atención que no es solamente innecesaria, es inapropiada. Y a lo mejor estás traicionando sinceridad y estás revelando más hipocresía. Porque estás anunciando tu virtud. Para eso, para que la gente piense que eres una persona virtuosa. Y Jesús dice, mira, si tú de verdad no quieres hacer eso y tú no quieres ser como los hipócritas, entonces haga algo con tu apariencia para que tú no luzca que has estado ayunando. Es interesante, ¿verdad? Las situaciones son diferentes y otra vez no es algo de un extremo o la otra. Oh, no puedo ponerme nada. No. Si tú eres una persona donde cada persona está vestida relativamente, apropiadamente, bien, para la ocasión, y tú estás vestida o tú estás vestido de algo extremadamente diferente, sea algo sensual o sea algo extravagante o algo así, entonces estás violando lo que el sentido de este pasaje, porque la cosa es que ahora estás llamando atención a ti mismo. Si vas a ir a la playa, no te pongas un vestido formal. Y hombres, no te pongan un tuxedo. Eso sería ya ridículo. Pero vas a traer la atención. ¿Para qué? Para ser el centro de atención. Pablo está diciendo aquí a las mujeres, no sean el centro de atención como las mujeres mundanas o paganas. Y no sean esas mujeres que su prioridad es su apariencia externa. Entonces ahí está diciendo, no tienes que poner todos estos adornos o joyas extravagantes y externos. Pero lo que se debe expresar más importante y primordial y debe ser conocida es por tu devoción hacia Dios y tu humildad
hacia los demás, como el versículo 10. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto no es solo algo que viene a través del apóstol Pablo, esto fue una pauta universal, porque era algo que las mujeres estaban susceptibles a caer. En Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujos. Tú quieres ganar a tu esposo, tú no tienes que ganarlo por tu apariencia externa. Gánalo a tu esposo que no es creyente, incrédulo. Gánalo con tu carácter. Gánalo con tu conducta casta y respetuosa, tu carácter sumisa, piadosa. Esa es la concentración, la preocupación, el enfoque de tu vida, no la vanidad de la apariencia externa. Nada más para recordar eso, ustedes saben este pasaje ya en Proverbios capítulo 31. 21. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Mujeres, esta es la conducta de tu carácter como mujeres cristianas. La próxima vez vamos a ver entonces tu papel en la iglesia. Vamos a ponernos de pie.